Hola a todos, me da mucho gusto ser participante de este segundo Congreso Nacional de Ciencias Espaciales, organizados por la AEM. Bueno, el día de hoy les voy a platicar acerca de este tema de ingeniería de sistemas basada en modelos para CubeSat. Y bueno, vamos a hablar de un caso práctico que es AztecSat-1, el primer nanosatélite mexicano desplegado desde la Estación Espacial Internacional. Bueno, antes que nada quisiera mencionar o compartir que el objetivo de ingeniería de sistemas, que es una parte importante en la administración, en el seguimiento y en todo lo que va a ser parte del equipo técnico, de ingeniería de sistemas, pues es esto mismo, asegurarse que dicho sistema, ya sea un sistema complejo o un sistema simple, que está diseñado, construido y operado de manera que cumpla su propósito de una manera o de la mejor manera rentable posible. ¿Esto a qué se refiere? Pues al rendimiento, que este sistema funcione y funcione como lo hemos definido. Evidentemente en el costo, esto se refiere pues a recurso, tanto recurso en dinero, en recurso también humano, en recursos de instalaciones, en los tiempos que nos rige el cronograma y todos los riesgos que impliquen este sistema o este proyecto. Como tal, aquí les presento un diagrama de flujo de cómo está funcionando este motor o este sistema, que va a estar alimentado siempre de requerimientos. Entonces, estos requerimientos van a estar basados o fundamentados en los objetivos y limitaciones de este proyecto. Entonces, eso es muy importante antes de empezar a hacer algún tipo de inversión, movimiento. Debemos saber cuál es el objetivo real de lo que de lo que se está pidiendo. Y además del objetivo, debemos de saber las limitaciones, qué sí podemos hacer, qué nos va a dar tiempo, qué no nos va a dar tiempo. Y entonces, una vez que empezamos con esos objetivos y limitaciones, pues vamos a necesitar ya requerimientos, la definición de requerimientos de desarrollo y administración. ¿A qué se refieren estos requerimientos? Pues realmente son matrices, son listas donde vamos a ir definiendo por niveles qué tanto detalle es el requerido para la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sistema. En este caso, bueno, vamos a hablar de CubeSat, de AztecSat-1, y bueno, nosotros íbamos definiendo qué tipo de requerimiento queríamos: mecánico, electrónico, eléctrico, de software, la carga útil, la estación terrena, las comunicaciones que íbamos a tener con el satélite. Y entonces cada subsistema iba a tener requerimientos específicos y nosotros ocupábamos hasta 5 niveles. Entonces, el nivel más alto era el objetivo general, eran los éxitos que buscábamos como tal en AztecSat-1. Y una vez que tenemos definido cuál es el objetivo, ahora sí debemos de pensar ya en la abstracción de cómo queremos que un sistema, en este caso complejo, se vaya a ir despedazando o se vaya a ir haciendo tan específico como nosotros queramos. Entonces, esa es la administración y definición de los requerimientos. Una vez que tenemos eso, ya tenemos dos vías, tanto el concepto de operación y la arquitectura y diseño. Aquí en la arquitectura y diseño debemos, o les quiero compartir,
que aparte de la arquitectura de lo que fue el CubeSat y lo que fue la estación terrena, permisos, realmente lo que se refiere es una arquitectura del sistema que va a gobernar o que va a definir los siguientes procesos de trabajo técnico y administrativo también. Entonces, eso lo vemos en un documento que se llama Administración de la Configuración. Y una vez que tenemos la arquitectura del sistema, podemos ya tener arquitecturas electrónicas, interfaces de control y todo eso lo vamos a ir verificando y validando con un concepto de operación. ¿Qué es lo que vamos? Es aquí donde se unen los requerimientos que ya hemos definido y el sistema, que en este caso vamos a tener que crear un sistema propio por cada uno de estos proyectos, porque pues, son diferentes proyectos, son diferentes entidades, diferentes personas que están involucradas y bueno, al final el concepto de operación lo que nos va a dar es, tengo este requerimiento y así lo voy a hacer y lo veo complementado o lo veo ya funcional en este ConOps, que es el concepto de operación, más adelante se los voy a mostrar. Y una vez que ya hemos estado en este ciclo, en estas iteraciones, ya podemos decir si los objetivos del proyecto son alcanzados. ¿Cómo lo vamos? Pues lo vamos midiendo a través de los cronogramas, a través de diferentes revisiones. Y una vez que ya lo estamos alcanzando estos objetivos, cada vez más y más, llegamos al punto que está listo para su operación, este sistema. Entonces, bueno, aquí yo les comparto esta imagen. Si ustedes quisieran armar un AsticSat 1 nuevamente, pues deberían tener esto. Y se los comparto porque cada uno de estas piezas, por ejemplo, aquí vemos los paneles solares, vemos estas que son las estructuras mecánica, donde iba apoyado, o donde sostenía las tarjetas y se podían poner los paneles. Estaba aquí la carga útil, que es el Águila Board. También tenemos aquí el sistema de baterías. Y aquí está la computadora de a bordo con el radio, el UHF. Entonces, ya nosotros para llegar a esta parte, que aquí lo tengo la fecha, que fue el 20 de junio del 2019, nosotros ya habíamos tomado los requerimientos, habíamos definido qué es lo que debía hacer el satélite, cuándo se iba a encender, cuándo se iba a apagar, cuándo iba a empezar la misión, cuándo íbamos a poder darles algunos telecomandos, cuándo se iba a proteger las baterías, cuándo se iba a estar cargando. Entonces, es aquí donde ya podemos ver los requerimientos y el concepto de operaciones es, es la guía que nos va a dar para que nosotros podamos tanto armar el hardware, pero sobre todo el software. Porque acuérdense, el hardware ya está. Lo que sigue y sigue es el software, que vamos a tener que ponerle un firmware, que vamos a estar encontrando bugs, que vamos a hacer toda la verificación y es a donde nos lleva. Esta V de verificación y validación, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Bueno, la verificación es que nosotros podamos comprobar que nuestro sistema funciona a como nosotros lo hemos definido. Si nosotros definimos que esté funcionando y a los 10 minutos esté en el momento en el que se tiene que apagar y reiniciar, nosotros tenemos que verificar, haciendo esas pruebas una y otra vez, que a los 10 minutos se tiene que apagar y se tiene que reiniciar. Eso nosotros lo definimos. Por eso es el punto de verificación. El punto de validación es que aparte de que funcione como nosotros lo hemos definido, funcione en un espacio o en un ambiente que emule al ambiente final donde va a estar. Que en este caso, bueno, emulamos el espacio. Por eso es que se hacen pruebas de termovacío, se hacen las pruebas de vibración en el momento del lanzamiento, se hacen pruebas de centrífuga, hay algunos otros que hacen de compatibilidad electromagnética
Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que vamos a tener primero la etapa de definición y descomposición. ¿A qué se refiere? Pues que muchas veces es hacer diagramas, proponer sistemas, proponer soluciones que nos vayan a estar dando alguna alternativa, que ya nos den una idea del diseño. Y una vez que tenemos esta iteración de estar diciendo, bueno, pues así lo queremos hacer, así lo vamos a hacer, esos son los modelos que nosotros vamos a ir definiendo. Son los bloques de todo el concepto de operación que vamos a tener que ir definiendo para poder decir, bueno, si yo quiero que mi satélite esté apagado por media hora, bueno, pues tengo que ponerlo. ¿En qué momento se va a apagar? Bueno, pues debo de definir las condiciones, debo de definir, en fin, muchas cosas que vamos a ir ordenando en tanto en la definición de la misión, en investigar algún otro medio de poder resolverlo y ya empezar a hacer diseños, empezar a proponer. Y una vez que ya tenemos el diseño final, ya va a empezar la fabricación. Que aquí el punto es que, pues si ya empezamos a fabricar hardware, tanto de vuelo, hardware de ingeniería, pues ya nos va a costar, ya vamos a tener más tiempo ahí invertido. Y es cuando vamos a empezar el proceso de verificación. Entonces, este proceso de verificación, pues es lo que yo les decía. Nosotros vamos a ir diciendo, bueno, pues programo la computadora y quiero que esté comunicando con la computadora de las baterías, o quiero que esté comunicando con el radio, o quiero que esté con la carga útil. Y entonces, una vez que ya tengo esa verificación de que todo está funcionando bien, porque a veces no solamente es el software, a veces, por ejemplo, a nosotros nos pasó que llegaron las tarjetas, los payloads, el Águila Board, y teníamos que ir probando pin por pin para ver si tenían conductividad, si no estuvieran en corto, y algunas sí estaban en corto, ¿no? Entre tierra y el voltaje. Entonces, imagínense si no hubiéramos hecho esa verificación individual del componente y hubiera dicho, no, pues es que pues ya están, las diseñamos nosotros, está bien, y la poníamos enseguida en la integración de los subsistemas, pues ustedes se pueden imaginar que tuvieran corto en en uno de sus canales de potencia, pues, y ya lo tenían, y ya lo hubiéramos metido en un sistema, en un sistema de vuelo o de ingeniería, bueno, pues ahí hubiéramos perdido pues recurso y tiempo. Entonces, así vamos avanzando hasta que ya tenemos la validación del sistema completo. Y bueno, esto es lo que yo les decía. Eh, Además de que verificamos, por ejemplo, en Aztec 1, ya que estaba armado, ya que se habían hecho pruebas con estaciones terrenas ahí móviles, que todo funcionara, que se encendiera, que pudiéramos mandar los comandos, que estuvieran dando su misión en un laboratorio. Ahora sí íbamos a las pruebas de qualification, que esas son, en este caso teníamos dos sistemas, uno era el modelo de ingeniería y el otro ya era el de vuelo. Entonces en qualification lo que hicimos era una prueba de vibración aleatoria, una prueba de centrífuga y la de termovacío. Y eran con diferentes valores muy cercanos o incluso algunos excedían lo que iba a estar pasando. Por ejemplo, en el de vibración y centrífuga, pues es la emulación de cuando va a ir el cohete, va a estar encendiéndose, va a estar, pues, tiene eh, toda esta vibración y toda esta centrífuga que lo va a experimentar. Entonces son criterios un poco más elevados y lo mismo con el termovacío. Después vienen las pruebas de acceptance, que esas son las mismas, pero con valores un poco menores o un poco más conservadores, porque ahí sí ya se ocupan los sistemas de vuelo. Y bueno, la idea es que el sistema de ingeniería y el sistema de vuelo son idénticos. Solamente uno lo eliges para que sea de ingeniería y el otro de vuelo y puedas, pues, tanto probar la estabilidad en la estructura mecánica, que las tarjetas estén bien, que se haga,
que podamos comprobar que sí está funcionando. Por ejemplo, en vibración y centrífuga está apagado el sistema. Y ya en la de termovacío, ahí sí está encendido. Entonces ahí tenemos curvas donde está caliente, donde luego está bien frío, y tratando de emular cómo son las órbitas cuando está ya el satélite en la órbita baja. Y bueno, ahí pues son momentos en los que tú puedes estar realmente evaluando si tu sistema funciona, si no funciona. Y bueno, una vez que ya pasa todo esto, ya obtienes la certificación de vuelo. Entonces, bueno, lo que yo les comentaba era que todo esto de la ingeniería de sistemas basadas en modelos son realmente la abstracción, o en esta lámina podemos verlo, que es lo que nos pedía la misión. O sea, teníamos 4 éxitos. El primer éxito era entregar un CubeSat armado hacia a NASA para que fuera lanzado a la Estación Espacial Internacional. Y bueno, aquí lo vemos, ¿no? Que ya para que pueda ser lanzado el satélite, bueno, pues se tuvo que armar, se tuvo que probar, se tuvo que certificar, se tuvo que obtener las licencias de espectro para que, y bueno, evidentemente se tuvo que pasar todo lo que fue la prueba del panel de seguridad para que pudiera llegar a la Estación Espacial Internacional. Una vez que llega, bueno, los astronautas lo tienen y en un momento lo ponen en órbita, y aquí es donde les decía, realmente cada uno de estos pasos lo tenemos que modelar o debemos saber qué requerimientos pide cada uno de estos momentos. Entonces, esa es la abstracción de la misión y eh, la obtención de estos requerimientos. Entonces, por ejemplo, aquí, una vez que nos despliega, nos pide que esté 40 minutos apagado el equipo, y apagado sobre todo las transmisiones. Entonces, bueno, ahí hay un timer, se le programa y debe de físicamente tener algunos conectores o algunos switch que a fuerza o que nos den la certeza de que eso no se va a encender. Entonces, bueno, eso ya es por hardware, es por software. Entonces, debemos de tener bien claro qué es lo que nos piden. Por ejemplo, nos pedían que tuviéramos tres switch físicos. Entonces, bueno, al principio nada más teníamos 2, entonces ya después se le agregó el tercero. Entonces, cada uno de estos momentos debemos saber qué es lo que nos piden. Entonces, una vez que ya pasan los 40 minutos, se encende, se desplegan las antenas y empieza a mandar un beacon cada minuto, ¿no? Esto es a través de UHF, y empieza a tratar de orientarse con los campos magnéticos de la Tierra, y empieza a ponerse en posición, o empieza a buscar la posición del nadir, para que nuestra cara Z positiva es donde llevaba nuestro módem o el transmisor. Entonces, empezaba a buscar este punto para empezar a transmitir, que esta era la misión principal, transmitir a Global Star desde Aztec Saturno. Y bueno, después podíamos tener esto antes o después, tener una comunicación con las estaciones terrenas desde el satélite hasta Puebla, Chihuahua o California. Y bueno, esto lo vamos a ver, es una iteración, no es un ciclo, que en cuanto estaba la órbita o está orbitando Aztecsat, se cumplía. Y una vez que por gravedad y por el arrastre ya tenemos mayor, empieza a decaer en altura o en altitud, bueno, pues en un momento entra a la atmósfera y se consume, ¿no? Entonces, esto realmente es la manera de cómo ver una misión, que esto fue Aztec uno. Y bueno, hay muchos requerimientos, hay muchas matrices de trazabilidad, de riesgos, los cronogramas, que son muy importantes. Pero bueno, esta es la idea general de lo que fue Aztec uno. Entonces, ya para terminar, me gustaría agregar que el proyecto Aztec 1 recibió financiamiento del Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Actividades Espaciales, CONACYT AM. Espero que esta plática les haya abierto un poco el panorama para lo que es ingeniería de sistemas. Y bueno, todas las especialidades son necesarias. Necesitamos expertos en cada una de estas áreas, pero ingeniería de sistemas se encarga de que todos estos esfuerzos técnicos sean encaminados para cumplir con la misión. Muchas gracias y nos vemos pronto.